Durante más de 5 siglos, el Imperio Romano fue la estructura política, económica y cultural más poderosa del mundo occidental. Desde su capital en Roma, primero como república y luego como imperio, extendió su dominio por toda la cuenca del Mediterráneo, las islas británicas, el norte de África y parte de Asia. La palabra Roma llegó a representar mucho más que una ciudad. Significaba ley, orden, civilización y poder. Y sin embargo, ese coloso que parecía invencible acabó desplomándose. La pregunta que muchos historiadores han intentado responder desde entonces es la misma: ¿cómo cayó el Imperio Romano? Y más aún, ¿por qué cayó? Contrario a lo que podríamos imaginar, la caída del imperio no fue un evento repentino, ni un hecho puntual como la toma de una capital o el asesinato de un emperador. Fue más bien un proceso prolongado de decadencia, de más de 2 siglos, en el que una serie de factores internos y externos se combinaron para desestabilizar uno de los sistemas más complejos de la historia antigua. La imagen clásica de una invasión bárbara destruyendo las murallas de Roma en una sola noche es un mito. Lo que ocurrió en realidad fue un deterioro progresivo, casi orgánico, en el que el imperio fue perdiendo fuerza desde dentro mientras su entorno se volvía cada vez más hostil. Para comprender las razones de este colapso, es necesario retroceder a una época que, paradójicamente, no parece en absoluto de crisis: el siglo II después de Cristo. Bajo emperadores como Trajano, Adriano o Marco Aurelio, Roma alcanzó su máxima extensión territorial y vivió lo que los historiadores llaman la Pax Romana, una etapa de relativa estabilidad, prosperidad económica y expansión cultural. Pero incluso en ese momento de esplendor, las semillas de la decadencia ya estaban sembradas. Uno de los primeros síntomas del declive fue el estancamiento en la expansión territorial. El imperio había crecido a través de las conquistas, que no solo le aportaban gloria militar, sino sobre todo nuevos ingresos: tierras, esclavos, tributos y recursos. Cuando ya no quedaban territorios rentables por conquistar, el sistema empezó a agotarse. El modelo económico, basado en gran parte en la explotación de los vencidos, ya no era sostenible sin nuevas campañas exitosas. Además, mantener un imperio tan vasto requería un gasto descomunal en infraestructura, administración y, sobre todo, en defensa. Los ejércitos romanos, que antes eran un instrumento de conquista, se convirtieron en un gasto fijo necesario para mantener las fronteras y reprimir rebeliones internas. Este cambio trajo consecuencias políticas muy serias. El poder militar empezó a pesar más que el poder civil. A lo largo del siglo III, el imperio entró en una crisis profunda. Entre 235 y 284 después de Cristo, se sucedieron más de 20 emperadores en menos de 50 años, la mayoría de ellos militares que accedían al trono por medio de golpes de Estado. Este periodo, conocido como la crisis del siglo III, estuvo marcado por guerras civiles, usurpaciones, fragmentación del poder y una grave inestabilidad institucional. El respeto por la autoridad imperial desapareció, y la fidelidad del ejército pasó a ser el único factor determinante para la legitimidad. Pero la inestabilidad política no era el único problema. El imperio sufrió también una grave crisis económica. La inflación se disparó, en parte debido a la devaluación de la moneda. El sistema fiscal, que inicialmente había sido eficaz, se volvió cada vez más opresivo. Para financiar al ejército, el Estado impuso impuestos cada vez más altos a la población, especialmente a los pequeños propietarios y a las ciudades. Muchas personas optaron por abandonar la vida urbana y refugiarse en el campo, donde comenzaban a depender de grandes terratenientes. Esto dio paso a una ruralización progresiva del imperio y a una pérdida de dinamismo comercial. Las ciudades, tradicionalmente el centro de la vida romana, entraron en decadencia. A esta debacle económica y política se le sumaron factores demográficos y sanitarios. Las grandes epidemias, como la peste antonina y la peste de Cipriano, causaron estragos en la población. Millones de personas murieron, lo que redujo tanto la mano de obra como los soldados disponibles para el ejército. La combinación de despoblación, caída en la producción agrícola, pérdida de comercio y crisis institucional colocó al imperio al borde del colapso. En este contexto de emergencia, algunos emperadores intentaron realizar reformas para frenar el deterioro. Diocleciano, a finales del siglo III, introdujo una serie de medidas ambiciosas. Dividió el imperio en una tetrarquía, gobierno de 4 emperadores. Intentó reformar la administración fiscal y militar, y fijó precios para evitar la inflación. Poco después, Constantino se convirtió en una figura clave al reunificar el poder, legalizar el cristianismo con el Edicto de Milán y fundar una nueva capital en el este, Constantinopla. Estas reformas prolongaron la vida del imperio,
pero también consolidaron su división estructural entre Oriente y Occidente, lo cual sería determinante en su final. El Imperio Romano de Oriente, más urbanizado, más rico y con una administración más eficiente, logró sobrevivir 1000 años más como el Imperio Bizantino. Pero el Imperio de Occidente, más ruralizado, militarizado y empobrecido, entró en una fase irreversible de descomposición. A lo largo del siglo IV, las presiones externas aumentaron de manera exponencial. Las fronteras eran cada vez más difíciles de defender, especialmente en el Rin y el Danubio. Las tribus germánicas, visigodos, ostrogodos, vándalos, suevos, alamanes, comenzaron a migrar hacia el interior del imperio, ya no como invasores, sino como pueblos enteros que buscaban refugio. Este fenómeno, conocido como la migración de los pueblos bárbaros, no fue simplemente una amenaza militar, sino también una crisis humanitaria, con miles de personas cruzando fronteras y exigiendo tierras. Un punto de inflexión se produjo en el año 376, cuando los visigodos pidieron permiso al emperador Valente para cruzar el Danubio y asentarse en el imperio. Se les permitió entrar, pero fueron maltratados y explotados por funcionarios romanos corruptos. La tensión escaló hasta convertirse en conflicto abierto, y en 378 tuvo lugar la batalla de Adrianópolis, donde los visigodos derrotaron al ejército romano y mataron al propio emperador. Fue una humillación sin precedentes. Roma ya no era invencible, y el mundo lo sabía. En los años siguientes, el proceso se aceleró. En el año 410, bajo el mando de Alarico, los visigodos saquearon Roma. Era la primera vez en más de 800 años que la ciudad caía en manos enemigas. Aunque el imperio siguió existiendo formalmente, el golpe simbólico fue devastador. En las décadas siguientes, otros pueblos bárbaros cruzaron el imperio a placer. Los vándalos llegaron al norte de África y saquearon Roma en 455. Los hunos, liderados por Atila, amenazaron incluso la misma existencia del imperio en Occidente. Frente a estas amenazas, el Estado romano intentó resistir como pudo. Pero sus recursos eran escasos, sus ejércitos estaban formados en gran parte por mercenarios extranjeros y su administración era débil. Los emperadores ya no eran figuras de autoridad, sino marionetas de los generales o de las aristocracias locales. El poder real pasó a manos de personajes como Ricimero, Flavio Aecio, finalmente, Odoacro, un caudillo germano que en el año 476 depuso al joven Rómulo Augustulo, considerado el último emperador del Imperio Romano de Occidente. Odoacro no se proclamó emperador, simplemente envió las insignias imperiales a Constantinopla y gobernó Italia como rey. El gesto marcó el final simbólico del Imperio Romano de Occidente. Pero sería un error creer que con ese acto se desvaneció Roma. Lo que realmente desapareció fue la estructura imperial occidental, no su legado. La Iglesia Católica, las instituciones municipales, el latín, el derecho romano, incluso la idea de un imperio universal sobrevivieron y fueron absorbidos por los nuevos reinos germánicos. En cierto modo, Roma no cayó, se transformó. La Edad Media que surgió de sus ruinas heredó tanto sus estructuras como sus contradicciones. Al final, la caída de Roma no fue consecuencia de una única causa, sino resultado de una larga cadena de factores: una economía en decadencia, una administración ineficiente, un ejército que dejó de ser romano, una aristocracia que miraba por sus propios intereses, y una sociedad agotada que dejó de creer en el proyecto común. Todo esto, agravado por presiones externas inmanejables y errores estratégicos, acabó por deshacer el tejido político que durante siglos había mantenido unido al mundo romano. Y sin embargo, Roma vive. En nuestras leyes, en nuestras lenguas, en nuestras ciudades. En el concepto mismo de Europa como espacio político y cultural. La caída de Roma no fue el fin de la civilización, sino el nacimiento de una nueva etapa en la historia de la humanidad.